Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Jorge. Ya estamos más cerca cada vez del Congreso anual, nuestro tercer Congreso, Paternidad Divina. Hoy tenemos un tema que también vamos a hablar de esa paternidad divina y de la bendición que hay en esa paternidad divina. Gracias, Jorge, por la oportunidad de que nos das. Y gracias también a ustedes porque están con nosotros en este tiempo. Hoy continuaremos con la serie Tiempo de andar en la fe con Cristo, que está basado principalmente en la vida de Abraham y sus descendientes. Gracias porque están con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. La semana pasada hablamos de que la verdadera manera de trascender en esta tierra, claro, en esta tierra, es a través de la bendición de las generaciones familiares. Comentamos que hay dos tipos de bendición que vemos en la Biblia. La semana pasada también hablamos la dada por los padres que vimos y que a veces puede generar un conflicto familiar. Si usted quiere saber más, podría ver el programa de la semana pasada y por qué existió este conflicto. Hoy estaremos viendo la que Dios instituyó y que trasciende más allá de esta tierra. El programa del día de hoy lo hemos llamado La bendición que enriquece. El texto que vamos a utilizar como base el día de hoy se encuentra en Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La otra se los voy a leer en otra versión, la Reina Valera contemporánea dice, la bendición del Señor es un tesoro. Eso es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestra vida y en nuestro corazón. Nunca viene acompañada de tristeza. Dios no usa el medio de la tristeza para darnos su bendición. Es muy clara que su bendición es algo que Dios nos da para bienestar nuestro. La palabra de Dios para todos dice, la bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Ahorita Lili, a través de una bendición, cómo puede haber características muy importantes para nosotros, pero tenemos que verlas, aprenderlas y entenderlas. Eh, las verdaderas riquezas de Dios como Padre están en cada una de sus promesas que encontramos en la palabra de Dios, donde encontramos en ellas un propósito y una consecuencia de caminar en su voluntad. Deleítate en el Señor y luego encontramos y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sabemos que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Cada promesa de Dios tiene un propósito, pero también tiene un camino por el cual tenemos que andar. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Vamos a leer otra versión que también nos ayude y comentaremos algo. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente, con un resonante sí y por medio de Cristo. Nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. No hay duda en esas promesas, por eso es un sí. Y nosotros muchas veces dudamos de esas promesas, pero las promesas están ahí y sus hijos y nosotros que también podemos vivirlas, necesitamos creerlas. Bueno, la fe nos lleva al cumplimiento de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son tantas que no alcanzaríamos nuestra vida, pues a veces a entenderlas, a vivirlas, pero Dios las tiene para nosotros y en la medida que nosotros vivamos en esta tierra, tomemos la promesa de acuerdo a nuestra circunstancia.
Pues sí, vamos a estar hablando entonces de la bendición, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de la bendición generacional y cómo el acto de bendecir a los hijos y a los nietos es una expresión de fe en Dios, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo menciona Hebreos 11. La semana pasada vimos la bendición de Isaac a Jacob y a Esaú, y hoy veremos la bendición de Jacob a sus nietos, ¿verdad? Los hijos de José. Vamos a recordar este pasaje de Hebreos 11, 20 y 21 que dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Estos dos versículos nos hablan precisamente de esa bendición y cómo el bendecir es un acto de fe y cómo es resaltado en este capítulo, ¿verdad? Que conocemos de Hebreos 11, de los héroes de la fe. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en cuando después de que Jacob por engaño obtiene la bendición de su padre, pues tiene que salir huyendo, ¿verdad? Pues sí, sus padres le aconsejan que vaya con su tío Labán y que allá consiga esposa, pero realmente le estaba huyendo porque temió que su hermano Esaú lo matara, ¿verdad? Pero bueno, algo sabemos, o sea, sí estuvo muy mal de parte de Jacob haber hecho eso de robar con engaño la bendición, pero saben que valoró lo que era una bendición y la bendición del Padre. Tenía claro el valor, cosa que Esaú no, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo había vendido su primogenitura. Pero bueno, después de este engaño, Isaac finalmente lo vuelve a bendecir a Jacob cuando él parte para ir con su tío Labán. Lo bendice y quisiera recordar esta bendición ahí en Génesis 28, 3 y 4 que dice que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Esta bendición de Isaac, ¿verdad? Ya poniéndolo a Jacob como pues el que iba a recibir la bendición, ¿verdad? De la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Ya consciente de que era a Jacob y no a Esaú. Yo me supongo que Dios le reveló que efectivamente Jacob era el que iba a recibir esta bendición. Pero a ver, si nos ponemos a analizar esta bendición, imaginémosla sin que se mencionara a Dios. Pues no, ¿verdad? Imposible. Aquí Dios es el que realmente es el que tiene que ver en todo, ¿verdad? Aquí el importante es Dios. Ya habíamos dicho que bendecir es invocar la acción de Dios para el bienestar de alguien. Y es lo que hace Isaac con Jacob, ¿verdad? Dios es el autor de esta pues bendición y quien lleva a cabo la obra, no el esfuerzo humano, no lo que podamos hacer, sino Dios es el que lleva a cabo la obra. Y con mayor razón, nada más y nada menos que Isaac estaba invocando al Dios todopoderoso, ¿verdad? Así que bueno, se va Jacob con esta bendición. Pero fíjense, cuando iba allá con su tío Labán en el camino a Padam Aram, Jacob tuvo un sueño, ¿verdad? En el que veía una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En este sueño también escucha la voz de Dios que le dice, vamos a ver estas palabras tan hermosas, y le dice, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia.
tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Acabo de leer Génesis 28, ¿verdad? Del 13 al 15 en la nueva traducción viviente. Esta bendición ya es por parte de Dios. Ya Jacob entonces tenía la bendición de su padre Isaac y ahora la de Dios directamente que se le es revelado. Y esta bendición es tan hermosa porque nos habla principalmente de cuatro cosas. Uno, la compañía de Dios, porque le dice, yo estoy contigo. También nos habla de una seguridad. Le dice, te protegeré por donde quiera que vayas. Tres, también le da dirección y guía, ¿verdad? Porque le dice, te traeré de regreso a esta tierra. Y cuatro, le da una garantía porque le dice, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y saben, eso lo podemos aplicar a nosotros también, esa bendición de Dios de que va a estar con nosotros, que nos protegerá y que no nos dejará hasta que haya terminado su obra, ¿verdad? Así que tomemos también esta bendición de Dios. Fíjense que fue tan impactante para Jacob este momento que hasta le hizo un voto, ¿verdad? A Dios de que le daría la 10ª parte de todo lo que fuera teniendo. Y aquí vemos un momento clave en la vida de Jacob, porque a partir de aquí también cambian mucho su relación, en este caso con Dios, porque antes solo esta relación con Dios era por sus padres, ¿verdad? Isaac y Rebeca, y ahora no, ya era algo personal y real. Sin embargo, vamos a ver que fue todo un proceso lo que iba a venir. Sí, ya recibió la bendición Jacob, pero él también tenía que ir madurando y creciendo y creer verdaderamente en esta bendición. Así que vamos a ver que fue un proceso, porque después va con su tío Labán y ahí 20 años, ¿verdad? No se la pasó tan bien, pero bueno, ahí tuvo a sus esposas, Lea y Raquel, las siervas, esclavas de ellas también, tuvo 11 hijos, porque pues sí, recordemos que Benjamín viene después de que sale de ahí, de con Labán. Pero bueno, pasan muchas cosas, es todo una larga historia. Pero después de esos 20 años, Jacob tiene que irse, ¿verdad? Porque pues sí, Labán le había hecho la vida imposible, huye de ahí y de regreso en el camino, que por cierto lo persigue Labán, pero pues hacen un pacto de reconciliación, ¿verdad? Le salen a Jacob en ese camino de regreso, le salen al encuentro ángeles de Dios, ¿verdad? Él le pone a ese lugar dos campamentos, Mahanaim le pone, ¿por qué? Porque ahí Dios le estaba mostrando su compañía. Finalmente Jacob era un campamento y los ángeles de Dios era el otro campamento. Dios le estaba mostrando que iba con él, de que ese otro campamento les iba a dar protección a todos ellos, ¿verdad? Así que vemos cómo Dios sigue obrando con él. Dios lo había prosperado mucho con Labán, ¿verdad? Así que vemos cómo esa bendición le seguía. Pero, ¿saben? Jacob seguía preocupado con su encuentro con su hermano Esaú. Y bueno, él hace preparativos y después de estos preparativos y antes de encontrarse con Esaú, después de estos 20 años, resulta que Jacob tiene un encuentro con el ángel del Señor, con Dios mismo, ¿verdad? Pasa a su familia, a sus esposas y a sus hijos del otro lado del río Jaboc. Él se queda solo del otro lado y de repente se le presenta un atacante. Él no sabe quién era, ¿verdad? Y empiezan una gran pelea en la noche. Y por lo tanto, al ser de noche, pues no veía bien el rostro de su contrincante, ¿verdad? Puedo pensar que Jacob pudo haber pensado que Esaú había mandado a alguien para matarlo, quizá, ¿no? Pero Jacob pelea y resulta que va ganando Jacob, ¿verdad?
eh, y estaba peleando con Dios mismo. La lucha se prolonga hasta el amanecer y al quererse ir este contrincante le dice Jacob, no, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Esto lo tenemos ahí en Génesis 32:22. Jacob anheló una bendición de este contrincante. Resulta que, como ya acabamos de decir, era Dios mismo y él se da cuenta, ¿verdad? Y por eso le pide bendición. Fíjense lo que dice el profeta Oseas, ahí en capítulo 12, versículos 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente, como dice este profeta. Dice, aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Dice, cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. A mí esas palabras pues me gustan mucho, ¿verdad? Porque les digo, en el corazón de Jacob siempre estaba el anhelar la bendición. Aquí hasta se nos dice que lloró y clamó para obtener esta bendición de este ángel de Dios con el que estaba luchando. Y la obtuvo, ¿verdad? Pero fíjense, Jacob, a pesar de que iba ganando, no importaba que él fuera ganando, él lo que quería era la bendición, ¿verdad? No se iba a ir, no lo iba a dejar ir si no obtenía esta bendición y sí la obtuvo, ¿verdad? También sabemos por ese pasaje que podrán ustedes leer ya más con calma, que este ángel le hirió el muslo, ¿verdad? Y sí, Jacob acabó cojo, pero tampoco importaba que hubiera acabado cojo, ya tenía la bendición de Dios. Y bueno, voy rápido porque por el tiempo, ¿verdad? Pero pasan muchos años, más de 50 años, porque se calcula que Jacob peleó con Dios a los 95 años y él muere hasta los 147 años. Bueno, ya después se nos narra toda esta historia de José y él pensó que estaba muerto, todo lo que sabemos de José, que ahorita no vamos a contar, pero ya en sus últimos días, Jacob, ya para morir, con todos sus hijos reunidos, incluidos José y los hijos de José, los bendice, que es lo que nos menciona Hebreos 11, ¿verdad? Este pasaje lo tenemos en Génesis 48:15. Quiero leer esta bendición que Jacob da a sus nietos y dice, luego bendijo a José con las siguientes palabras. Que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Nos adelantamos al versículo 22 que también dice, el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y Manasés. Esta es la bendición que menciona Hebreos 11. Una bendición, ¿verdad? Hermosa a sus nietos. Pero algo para destacar en esta cita. Número 1, ¿verdad? En lo que leímos en Hebreos 11 se nos dice que Jacob adoró, se apoyó sobre su vara y adoró. ¿Saben? Es el único mencionado en Hebreos 11 como adorador. Así que vaya si es de exaltar esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que no podríamos exaltar de Jacob, pero esta, y que es la que menciona Hebreos 11, es muy digna de resaltarse y de exaltarse, cómo bendice y cómo adora, ¿verdad? En esta bendición también nos damos cuenta que es la primera vez en toda la vida que se menciona, en toda la Biblia, que se menciona a Dios como pastor. Prácticamente él estaba diciendo que Dios, mi pastor, los bendiga.
Ahí como acabamos de leer en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, está muy claro, ¿verdad? ¿Y cómo no iba a saber? Muchas veces pensamos que solo David en el Salmo 23 menciona al Señor como pastor, pero no, aquí Jacob ya lo había mencionado, él es el primero que da este nombre de Dios, ¿verdad? Como pastor. Él sabía lo que hacía un pastor con sus ovejas. Él había sido pastor, simplemente con Labán trabajó 20 años como el pastor de sus rebaños, ¿verdad? Así que él sabía esta relación de pastor-oveja y él se sabía cómo Dios con su vara y su callado lo había cuidado, protegido, ¿verdad? Y qué mayor bendición es decir algo que uno ya ha experimentado. Él le dice a sus nietos que Dios, el que yo sé que ha sido mi pastor, los bendiga, ¿verdad? Y así con estas palabras quiero terminar. Que el Señor, nuestro pastor, los bendiga. Wow, me impresiona tanto ánimo de compartir esa palabra. Gracias a Dios por la vida de Lili, porque entiendo y veo ahorita, por ejemplo, yo empecé más tranquilo, pero ese ánimo me llena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bendición para nosotros y es hermoso sentirnos bendecidos por Dios. Esto incluye que somos aceptados y amados. Por eso la palabra nos dice que somos aceptos en el llamado, eso en el amado, exactamente. Recordemos que es necesario ver y palpar la bendición de Dios en nuestra vida. Es un regalo, este regalo que tenemos que abrir y especialmente disfrutar. Pero no solo disfrutar es para nosotros. Toda promesa que es cumplida en nosotros, por ejemplo, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estamos obligados por la palabra y no obligados en un mal sentido, necesitados de dar paz a otros. Entonces, todo lo que recibimos de gracia lo damos de gracia. Por eso las promesas nos dan de gracia, no por nuestro esfuerzo, simplemente porque Él es bueno. No podemos hablar de bendiciones sin poderlas identificar en nuestra vida. No es algo que Dios me bendijo, sí, pero por ejemplo hay un salmo que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Se los voy a leer, es el Salmo 103:2 en la Nueva Traducción Viviente. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Cuando dice todo lo que soy incluye espíritu, alma y cuerpo. Por eso volteo y veo a Lili que comparte con espíritu, con alma y con su cuerpo. En ese sentido, transmite lo que Dios le da. Dios instituyó una bendición muy especial a Israel. Mandó a Moisés que les enseñara a los levitas la bendición sacerdotal, con la cual también nosotros somos beneficiados en la actualidad. Pero tenemos que sentir y disfrutar esta bendición. No es algo que está ahí en la Biblia y que se quede de una manera estática. Número 6, del 22 al 27, se los voy a leer en la Dios habla o en la versión. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas, lo hagan de esta manera. Palabras textuales de Dios, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor mire con amor y te conceda paz. Y el 27 dice, así ellos pronunciaron mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Promesa de Dios para su pueblo, promesa de Dios para aquellos que buscan estar bajo su cobertura, bajo sus alas, bajo su protección. Él nos las va a dar. No pensemos que Él nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a bendecir. Sí nos lo puede hacer porque Él es Dios y Él puede tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero vivamos bajo esa cobertura. Lili mencionó que, como sabemos, en los salmos se hablan completamente de el salmo, especialmente el Salmo 23. Y vamos a ver el último versículo, por eso tenemos que tener esa seguridad en nuestro corazón de lo que Dios está haciendo.
Salmo 23:6 en la Nueva Traducción Viviente dice, ciertamente la bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, pero hay un compromiso y en la casa del Señor viviré por siempre. Las bendiciones de Dios están, pero nosotros, les digo, tienen un propósito, pero ese propósito tenemos que nosotros caminar. Necesitamos comprender, comprometernos con Dios y con su bendición. Lili lo comentó, es un proceso. Hebreos 11:6 ya lo hemos visto y desde el año pasado que empezó este programa, pero lo tenemos que reafirmar en nosotros. Dice en la traducción del lenguaje actual, para leer otras versiones que también nos ayuden a entender lo que nos dice. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. O sea, es necesario creer que Él, dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios y todo aquel que se acerca necesita creer que primero existe y luego galardona a los que le buscan, dice. Pero se lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual para que veamos otra óptica. Para ser amigos de Dios, dice, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. El que quiere ser amigo, nos enseña la palabra, se debe mostrar amigo. Y si nosotros queremos mostrar ser amigos de Dios, tenemos que hacerlo porque Él ya se mostró, siempre se ha mostrado y nunca va a cambiar. Esto implica un proceso, no solo de conocerlo, sino de ser su amigo como lo veíamos. Veamos, recordemos rápido una película rápida de Jacob. Jacob fue bendecido desde antes de su nacimiento. Después conoció esa bendición por sus padres seguramente. Pensó que era solo la que el padre le podía dar. Sin embargo, ustedes saben toda esa problemática y Lili ya lo comentó. Al huir empezó a conocer a Dios y por último hasta peleó con Dios por esa bendición. Esto es un proceso. Y todos nosotros también a veces pasamos por ese proceso porque las promesas de Dios están en su palabra. Pero necesitamos caminar, recorrer ese proceso para que Dios nos las muestre, nos las dé. Y después de esto, él ya estaba seguro de su vida. Había cambiado de ser un suplantador. ¿Cómo? Porque se había disfrazado para obtener esa bendición. Eso esta actitud no es ser auténtico delante de Dios. Nosotros podemos también ser suplantadores, porque queremos la bendición de Dios y no tener una fe verdadera. Podemos tener una fe fingida, como la que se menciona en Primera y Segunda de Timoteo 1:5. En los dos libros, en el versículo 1:5 nos habla de no tener una fe fingida, porque existe la fe fingida. Ninguno de nosotros debemos practicarla. Y también un amor fingido, como lo dice Pablo en Romanos 12:9. Vivamos conforme a los principios y a la palabra de Dios. Los invitamos a que tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Y aunque salgamos cojos, como una señal de un antes y un después de un verdadero encuentro con Jesús. Esto es que seamos transformados en el amor y en el poder de Dios, que hace el mejor milagro que Él puede hacer en nosotros. Ser moldeados y transformados, porque hay muchas cosas de nosotros que tenemos que quitar. El enojo, la ira, tantas cosas que parecieran propios de nuestra manera de ser, propios de un ser humano, pero que Dios quiere que a través de él conozcamos y hagamos lo mejor en nosotros. Bueno, recordemos que las bendiciones de Dios son auténticas y verdaderas, que esto nos hará que nada nos falte. Y también Él nos bendice con toda, lo dijimos la semana pasada, con toda clase de bendiciones celestiales. Y si usted lo quiere buscar, vea Filipenses 4:19 y Efesios 1:3. Por último, vamos a concluir en esta tarde. La mejor gratitud que nosotros podemos tener de las bendiciones de Dios es que nos mire con agrado, como lo dice Tercera de Juan
1:4. Vean, este es el corazón de un Padre divino como el de Él, que nosotros también tenemos que tener en nuestra familia, seas padre o seas madre. Dice la versión Reina Valera 60, no tengo mayor gozo que este, al oír, perdón, que mis hijos andan en la verdad. La Dios habla hoy, dice, no hay para mí mayor alegría que saber que mis hijos viven de acuerdo a la verdad, viven de acuerdo, no nada más que conocen de Dios, sino que lo que están haciendo y están caminando es eso. Dios se agrada de nosotros cuando hacemos esto. La Nueva Traducción Viviente dice, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que seguir la verdad en amor es algo que nos dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Damos muchas gracias a Dios porque a través de Cristo tenemos acceso a esa bendición total del Padre y desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento sus promesas se cumplen en nuestra vida, pero necesitamos caminar en Él en amor. Gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones para todos.